Buenos días a todos. Muchas gracias a la legislatura por recibirnos, fundamentalmente a los diputados Acuña y Lacaba por tomar la iniciativa de convocarnos y de organizar este ámbito que para nosotros es muy relevante. También muchas gracias a cada uno de los presentes, diputados, concejales, diputados nacionales. Y también fundamentalmente a los miembros del ENRES, a sus directores, Alberto Muñoz, al amigo Bracheta, al licenciado Yanni por acompañarnos en toda esta actividad que para nosotros es muy importante y fundamental, nos parece, para todo el ámbito de la provincia de Santa Fe. Gracias. Siempre cuando estamos hablando de saneamiento en el tema provincial, hablamos como si fuera una cuestión estacional. Cuando tenemos algún problema en el verano en el servicio, cuando se nos rompe el caño acá en el estóbulo del valle, algún troncal, cuando tenemos problemas con las cubas, o fundamentalmente cuando, y bienvenido sea, el ENRES nos ha convocado a audiencias públicas a tratar los marcos tarifarios, pero siempre terminamos discutiendo punta de aires, no discutimos la masa crítica de la temática. Y lo transmito desde mi propia experiencia personal, pero también lo veo cotidianamente. Por eso es muy importante que en este año, como bien dice permanentemente el director de la ENRES, Alberto Muñoz, este sea el año del saneamiento en la provincia de Santa Fe, que su coronación sea contar con un marco regulatorio específico, claro, para todo el ámbito provincial. Como planteaba recién Juan Marcos, que ese marco normativo defina con claridad el conjunto del servicio de saneamiento, el rol rector que tiene que tener el ENRES. Pasaron muchas cosas en estos 10 años, en más de 10 años en su momento, desde la privatización de la ex-tipos a aguas provinciales, la recuperación en el 2006 y llegar hoy al 2012, y tenemos una deuda todos los santafesinos, fundamentalmente los que tienen el poder de decisión, de que contemos con un marco normativo claro, donde tengamos organismos rectores y de control. Los organismos de control tenían que ver en un proceso de regulación y nosotros les tenemos que dar, estamos embarcados en un proceso de recentralidad de lo público. Por eso es necesario un organismo rector. Y aparte de la provincia, tenemos una provincia potente, con presupuestos importantes, y realmente es una pena que no podamos tener los marcos de servicio de saneamiento que realmente nos merecemos todos los santafesinos. Pero nos interesa desde el foro, como ya presentó Marco, y para no ser redundante, plantear con claridad y tomando como cuestión central la prestación de servicio en términos de aguas santafesinas. Y vamos a trabajar un poco viendo algunos cuadros o algún grado de información. Miren, en el año 99, por readecuaciones y renegociaciones, la prestadora de aguas provinciales tenía que lograr, se había comprometido a llegar al 2010 con un 100% de cloacas y 100% de agua potable. Ese es el objetivo de cualquier servicio de saneamiento, sea estatal, sea público, es la universalidad de servicio. Y más, por parte del Estado, es una obligación. ¿Cuál era el cuadro? ¿Cuál era la situación al 2004? Vamos a hablar del periodo 2004-2006. No había metas de cobertura de servicio. Había un mapa muy similar al que vieron recién en la presentación de la web, donde entre un 5 y un 8% de todo el área prestacional de ASA no tenía cobertura de agua potable, y más de un 35% de cloacas. Es un mapa similar al de hoy.
Las expansiones del servicio, o sea, lo que se conoce como Resifin, estaban absolutamente a cargo de aguas provinciales. Al 2004 las expansiones habían quedado solamente a responsabilidad de terceros. El conjunto de reparaciones y rehabilitaciones que el común ciudadano, acá hay concejales, lo ve en los famosos corralitos. Se habían preparado programas que en un trienio tenían que ejercer una cobertura fundamentalmente en los grandes centros urbanos, la ciudad capital, la ciudad de Rosario, programas intensivos. Solamente había hacia el 2004-2006 un mantenimiento colectivo. Y ahí finalmente muestro los marcos de acuerdo que se había solicitado en el 99 por parte de la empresa para cumplir esas metas, un 13,5% de aumento de tarifa más un 4% anual, y en el 2004 se solicitaba un 73%. Entonces, ¿qué decisión se tomó? Y se tomó justamente en este ámbito de la legislatura por parte del Poder Ejecutivo Provincial del entonces, a cargo del gobernador Obey, crear Aguas Santafesinas Sociedad Anónima. Era un modelo de gestión absolutamente innovador, donde se sumaba provincias, municipios, donde se suma, porque es el modelo que estamos llevando adelante, más trabajadores. Se buscó el rol de una sociedad anónima para dar una respuesta rápida, dada la experiencia que existía con respecto a la DIC, y fundamentalmente fue el precedente para la constitución de AISA meses después, porque la problemática del saneamiento había sido absolutamente desmembrada, descuartizada en el ámbito nacional. Entonces es obvio de que había que empezar a recuperar cuestiones de centralidad, en la particularidad del servicio de saneamiento, que es distinto a otros ámbitos de infraestructura, entiéndase por ejemplo el marco energético, donde puede haber distintos niveles de prestación, donde las geografías influyen mucho, donde los centros urbanos influyen mucho. En el saneamiento vos tenés que tener un nivel de centralidad y de acción clara. Los 80, los 90 habían marcado que la desregulación, y a mi entender es una de las grandes déficits de toda esa época, se rifó el servicio de saneamiento como si estuviésemos rifando un servicio de telefonía, al cual se puede prescindir o no, un servicio de energía. Hubo que generar un plan de acción sobre un cuadro de situación muy acuciante y de rápida intervención. Lo que nos tocó vivir en ese momento, en 90 días teníamos que actuar lo que no se había resuelto en años. No había ninguna respuesta a conexiones de servicios. Piensen en el cuadro, estamos hablando fin de diciembre del 2005, principio del 2006, boom inmobiliario. Fundamentalmente todos estos edificios que vimos acá en General López o en las grandes avenidas de Rosario, no había la solicitud de conexiones tanto de agua como de cloaca, no existía. Ni hablar en términos de situaciones sociales, entiéndase zona cero, vivienda, los barrios acá arriba del Aristóbulo del Valle. Absolutamente problemas de presión en la red, había un abandono por parte del servicio de ese prestador. Había deficiencia de servicio en el conjunto de más del 25% del área. No había habido mantenimiento por 6 años. No había ninguna inversión, está mal puesto, no había ninguna inversión en rehabilitación y reparación. Bueno, como dije recién, los niveles poblacionales de falta de cobertura que ya tenían dentro del ámbito de Aguas Santafesinas. Les recuerdo, Aguas Santafesinas cubre a 2/3 de toda nuestra población y a las 15 principales ciudades, pero en términos de cobertura espacial, corregime Alberto, no debemos superar el 10% de todo el espacio santafesino. Entonces se constituye AISA ante la vicisitud extintiva del contrato de concesión, dentro de la legislación vigente, la 11.220, la 23.695, la 11.665. Pero se la crea en un modelo de prestación absolutamente transitorio, ¿no? Donde se diseñaba el financiamiento de la empresa no trasladándoselo a los usuarios, sino tomando recursos propios por parte del Estado, es una capitalización industrial
inicial, y que ese periodo de transición, por 3 años, diciembre del 2008, o sea, enero del 2006 y diciembre del 2008, se lograse tener un nivel de intervención adecuado y se mejorase el conjunto de servicios. Entonces, se daba y se le daba continuidad a diciembre del 2008, porque justamente en el 2007 había un cambio de gobierno, un cambio normal, internacional, cada 4 años elegimos gobernador en la provincia de Santa Fe, y que eso permitiese esos 3 años rediscutir y discutir todo el marco regulatorio. Entonces, cuando llegó diciembre del 2008, seguimos extendiendo la transitoriedad a través de distintos decretos. La mantenemos hasta hoy, hasta diciembre del 2011. Hoy no hay marco regulatorio, no hay marco legal. Obviamente que eso es un déficit absoluto por parte de todo el ámbito estatal. El Estado de por sí no es garantía de que nosotros, afincando una acción, mantengamos y desarrollemos una política pública. La política pública es justamente la acción de un Estado y desarrollada a través de la convocatoria amplia de sus legítimos representantes y de distintas instituciones y del conjunto de las instituciones libres. Acá, durante el 2006-2007, buscamos fundamentalmente una intervención rápida que permitiese el incremento de la producción. Hay una demanda contenida, tanto en la ciudad de Santa Fe como en la ciudad de Rosario. Los promedios por habitante diario de consumo, entre comillas, porque no es que lo consumamos, sino gran parte también se pierde. Estamos hablando en la ciudad de Rosario de más de 600 litros por habitante, en la ciudad de Santa Fe de 450 litros. El promedio aceptado y normativo internacionalmente son de 200 a 250 litros. O sea, nosotros producimos mucho, pero lo mal utilizamos y lo malgastamos. Tuvimos que incrementar la capacidad de conducción y tuvimos que reimplementar a través de aquel entonces, ya desde el 2004 en adelante, a través del Ministerio de Asuntos Hídricos, una política sobre redes cloacales, pero fundamentalmente de grandes infraestructuras con respecto al desarrollo de redes cloacales. Nosotros, para poder llegar con una conexión de cloaca, una conexión de agua, necesitamos fundamentalmente grandes acueductos y grandes infraestructuras en términos cloacales que nos permitan ese desarrollo. Pero esa era la intervención en ese momento. Para eso desarrollamos con el conjunto de los municipios, todos los 15 municipios de Santa Fe, Rosario, un plan directo. Dijimos, bueno, del 2006-2007 tenemos un plan de intervención de corto plazo, pero tenemos que tener un plan estratégico y director, y para eso fueron convocados el conjunto de las municipalidades. Ese mediano plazo lo definimos en 3 intervenciones: la de corto plazo, 2006-2007, la de mediano plazo, que era para todo el gobierno siguiente, y la de largo plazo hasta el 2018. Ya pasó el corto y el mediano. Los grandes lineamientos era la búsqueda hacia el 2012 del 100% de la cobertura de agua potable y llegar al 2018 con el 95%. Obviamente el mantenimiento con la normativa vigente que teníamos en aquel entonces, pero sabiendo de qué se tiene que hacer con respecto a los parámetros de calidad, y obviamente una revisión periódica. O sea, hay un plan director, un plan estratégico. No hay que andar buscando, reinventando situaciones. Pero ¿cuál es la situación a la cual nos encontramos hoy? Y acá me tomo el informe de la propia empresa. Esto es noviembre del 2011. Es público, lo tienen legisladores, lo tienen en la empresa. Y elegí algunas de las conclusiones para poder. El conjunto de las obras ejecutadas por ACE en este momento son básicamente de grandes infraestructuras. No se ha desarrollado expansiones. El conjunto de las expansiones
quedaron a cargo de terceros. Cuando significa terceros por fuera del ámbito de la provincia, más allá de que ese organismos públicos como es el ENOSA, que es un organismo nacional de intervención en computadora. En materia de rehabilitación y renovación del servicio, los programas previstos no pudieron ser ejecutados realizándose únicamente tareas reactivas sin afectación al desarrollo de carácter preventivo. En concreto, no estamos haciendo ni mantenimiento ni rehabilitación. En cuanto a los niveles de calidad de servicio, se exigen obras de grandes, como el desarrollo de los grandes acueductos. Eran obras que ya estaban programadas en el 2007, estamos al 2012 y no la hemos podido desarrollar. La insuficiente de fondos presupuestarios también afectó un programa como microdivisión. Los valores tarifarios quedaron desactualizados con respecto a las normativas, porque tiene que ver con el 2010. El principio del financiamiento quedó atado como si fuera un organismo cotidiano, como si fuera una dirección provincial. O sea, al dejarlo atado al presupuesto provincial sin generar la propia capacidad de recursos que tiene que tener la empresa, lo pusimos como si fuéramos una partida presupuestaria. Estamos hablando del saneamiento de la provincia. Las revisiones tarifarias se quedaron solamente para el gasto operativo de la empresa. O sea, hemos incrementado la tarifa, pero se lo consumió íntegramente el gasto operativo. Y por ende ni siquiera alcanzó a cubrir los gastos operativos de la empresa. Esto yo lo traigo como una información lo suficientemente clara. No es un comentario. Esto es la propia información con la que cuenta el Estado provincial o legislador, para que tengamos en claro el cuadro de situación en el que nos encontramos. En las propias conclusiones que tiene la empresa habla de regenerar un plan director, pero que tenemos que tener un plan de intervención 2012-2015, como si estuviésemos en el 2006-2007. Fíjese en una de las últimas conclusiones. Desde la creación no se ha podido mantener un plan de recupero de servicios sostenido que tenga impacto directo en la renovación y rehabilitación. Son palabras y conclusiones lo suficientemente contundentes que obvian cualquier comentario. Por eso es hoy en día, y por eso nosotros desde Foro convocamos a salir de la transitoriedad. Una política pública, y muchas gracias por recibirlo, necesita de que esto esté en agenda. Esta es la agenda de un Estado provincial. Estado entendido todos los poderes, todas las representaciones. Acá no hay una política que se pueda dar de un color, acá no hay un saneamiento peronista, un saneamiento socialista, un saneamiento radical. Acá el vecino necesita que le lleguemos con la conexión de agua, con la conexión de cloaca. Entonces, para finalizar, ¿qué es lo que nosotros proponemos que sean los tres grandes tópicos de la agenda? Y lo reiteraremos hasta el cansancio. Obviamente, de manera perentoria, discutir el marco regulatorio de la provincia. Es como la Biblia que tenemos que tener. Ahí es donde va a estar estos planes directores, la construcción, para todo el ámbito territorial. No solo, yo di el ejemplo de aguas santafesinas, pero tenemos que hablar del conjunto de las más de 300 localidades de todo el ámbito provincial. Donde quede claro en ese marco regulatorio, dividir la cuestión operacional de aguas, o sea, el financiamiento, el gasto operativo de la empresa, con lo que son las grandes infraestructuras, porque se comete un absoluto error al seguir cargando la boletita, pensar que de la tarifa vamos a hacer las grandes infraestructuras que tenemos que desarrollar. Por eso tiene que quedar claro en el marco regulatorio y tenemos que crear por ley, ha habido iniciativas y hasta hay marcos regulatorios funcionando, un fondo de saneamiento provincial. Nosotros estamos calculando un déficit que, si actualizamos lo que hicimos en el plan director en el 2007, de
5 o 6 mil millones de pesos. No es un número en grandes infraestructuras que una provincia como Santa Fe no lo pueda abordar en un compromiso de una década. Por eso, desde este foro, adecuamos todo y replanteamos, y para eso hemos colgado el plan director, el plan más, que con readecuaciones se puede ese periodo de largo plazo readecuar los procesos. Ahí intervinieron los principales técnicos de agua, todos los técnicos de cada uno de los municipios. El actual presidente de Agua Santafesina era el representante del municipio de Rosario en estas reuniones. O sea, no es que haya que rearmar un plan estratégico, hay que readecuarlo, están los técnicos del ANRES. Pero no es que tenemos que inventar la pólvora, en Santa Fe hay más que recursos humanos y capacidades para esto. Por eso, para finalizar, y ahora que entendamos todo, que lo que planteamos desde las urgencias casi siempre pueden terminar siendo y son fracasos o parches. Nosotros tenemos que construir desde la reflexión una vista al futuro con claridad que construya una política pública de saneamiento. Muchas gracias a todos.